Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero y deseo que todos estén bien en esta nueva semana, que estemos sobrellevando esta situación de la mejor manera, con esperanza, con alegría y sobre todo con fuerzas para continuar adelante y para seguir en las metas que cada uno de ustedes tenía planteada. Y una de ellas pues precisamente es su carrera profesional. Entonces vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Constitucional Guatemalteco. La semana pasada, se recordarán ustedes que platicamos un poco sobre el poder público guatemalteco, concebido el poder como un todo, como una sola cosa, es decir, el poder público es uno solo, pero que se segrega en cuanto a sus funciones en tres poderes o en tres organismos principales del Estado. En esos poderes constituidos que están reglamentados y contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala y obviamente pues en otras leyes ordinarias también. El Estado en sí se compone del poder público, pero a su vez, si ustedes se recordarán, la parte orgánica de la Constitución nos establece básicamente toda la estructura del Estado y qué entes son los que las componen. Obviamente estos entes o estos órganos, los distintos órganos del Estado, entidades, instituciones, están contempladas dentro de la estructura en un determinado régimen, según sus funciones específicas, ¿verdad? Entonces, estos regímenes los vamos a estudiar por partes y vamos a empezar hoy con el régimen político electoral de Guatemala. Ya solo con el nombre yo creo que todos nos hacemos una idea de a qué es a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, el régimen político electoral en Guatemala comprende todo lo relacionado a la ciudadanía y el voto, es decir, los derechos y deberes del ciudadano respecto al derecho de voto y a la ciudadanía. Comprende todo lo que son organizaciones políticas, partidos políticos, comités para sus constituciones, comités cívicos electorales y asociaciones con fines políticos, autoridades y órganos electorales, el Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano superior, el registro de ciudadanos, juntas electorales y juntas receptoras de votos, que son órganos temporales, que ya vamos a ver un poco cuál es su función. Y además de eso, todo lo relacionado con el proceso electoral, es decir, tomamos ahí dentro del proceso electoral el padrón electoral, la convocatoria de elecciones, los candidatos, elecciones, postulación, inscripción de candidatos, propaganda electoral, votación, fiscalización, escrutinio, comunicación de resultados, delitos y faltas electorales. Obviamente, dentro del curso de Derecho Constitucional vamos a ver únicamente algunas generalidades de este régimen político electoral. Ya en algún curso específico de Derecho Electoral propiamente ustedes van a entrar a ver todas estas interioridades del sistema y del régimen político electoral en Guatemala. Entonces, en conclusión y en resumido, el régimen político electoral de Guatemala comprende todo lo relacionado a la ciudadanía y el voto, a las organizaciones políticas, a la autoridad y órganos electorales y al proceso electoral. Cuatro cosas, recuerden ustedes, que comprende el régimen político electoral: ciudadanía y voto, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y el proceso electoral como tal. De esa manera, entonces, el régimen político electoral se conforma para poder llevar al poder, ¿sí?, aquellos gobernantes que fueron electos por el pueblo dentro de un sistema democrático y republicano como es Guatemala. Entonces, algo bien importante acá, y uno de los aspectos más importantes o más trascendentales, por así decirlo, del régimen político electoral en Guatemala es el tema del voto, ¿sí? El tema del voto, que es un derecho pero también una obligación, pues en Guatemala, tal como lo conocemos hoy, no fue así todo el tiempo, ¿verdad? Sino que vamos a ver ahorita un poquito de historia, una pincelada nada más. Ahí nos vamos a dar cuenta que el tema del voto, es decir, del sufragio universal, secreto, como lo conocemos hoy, indelegable, es algo prácticamente reciente, si vemos en cuanto a los años en los que ha regido de esa manera. El voto, es decir, el derecho al sufragio electoral
directo y secreto se da en un proceso gradual. Veamos, se inicia con la Constitución de 1879. En esta se establecía el voto directo popular, ¿sí? Y los que tenían derecho a voto eran los varones alfabetos, es decir, que sabían leer y escribir, mayores de 21 años o que dispusieran de un oficio o profesión, o bien que tuvieran medios de subsistencia. Además de eso, podían votar los militares mayores de 18 años. Luego, eso, como les digo, fue en 1879. Para 1887 se amplía un poco más el tema del derecho al voto y se establece que los varones mayores de 18 años que tuvieran un título literario obtenido en un establecimiento nacional podían votar. Es decir, únicamente quienes tuvieran un título, ¿sí? Título literario le llamaban, pero era un título, podían votar. Varones mayores de 18 años. Si se dan cuenta, hasta este momento, en primer lugar, el voto no es universal porque no es un derecho y una obligación de todos, y tampoco está comprendido dentro del derecho de voto el derecho de las mujeres a emitir su sufragio. En 1901, ¿sí? el derecho electoral activo se limita únicamente a varones alfabetos con cargos de concejales mayores de 18 años. Se limita un poco más, ¿verdad? En 1935 se establece ya que los varones mayores de 18 años, analfabetos, pero que tuvieran una profesión o oficio, pudieran emitir su voto. Pero 2 años después se vuelve a reducir a que únicamente los varones alfabetos que tuvieran cargos de concejales. Entonces ha habido una evolución ahí, un retroceso, y así es como ha ido ampliándose el tema del sufragio. Luego, hasta 1945 y la ley electoral de 1946, se incluye el sufragio femenino. Miren, hasta aquí, hasta ese momento, y por eso les decía que es relativamente nuevo el tema del voto como lo conocemos, porque si se dan cuenta, el voto de la mujer el derecho a voto de la mujer fue reconocido hasta 1945 y luego en 1946 con la ley electoral. Y se establecía como un derecho al sufragio obligatorio y secreto para varones mayores de 18 años, ¿sí? Sufragio optativo y secreto para las mujeres alfabetas, es decir, era optativo, no era obligatorio para las mujeres alfabetas. Y sufragio optativo y público para los varones analfabetos. Entonces aquí en 1945 tenemos 3 tipos de sufragio que se contemplaba. Sufragio secreto y obligatorio, es decir, era obligatorio para varones, ¿sí? Para hombres y mujeres, sufragio obligatorio y secreto para varones alfabetos mayores de 18 años. Sufragio optativo y secreto únicamente para mujeres alfabetas. Y sufragio optativo, pero era público para varones mayores de 18 años, pero que fueran analfabetos. Entonces, hasta ese momento se contempla el sufragio para la mujer, pero únicamente para mujeres alfabetas. Y era optativo, es decir, si querían, votaban, si no querían, no votaban. Luego, ya el voto de manera secreta y obligatoria, tanto para hombres como para mujeres, pero alfabetas, se establece en 1956 y era optativo, es decir, únicamente si querían podían votar los varones analfabetos, ¿sí? Y se suspende el carácter público, es decir, en este caso en 1956 el voto ya de cualquier forma tenía que ser secreto y obligatorio para hombres y mujeres alfabetos, ¿sí? Y optativo y secreto para varones analfabetas, ¿sí? Todavía no se contempla ahí el voto de las mujeres analfabetas. Luego el sufragio universal y secreto, es decir, universal para todos y secreto, se establece hasta 1965, siendo obligatorio para todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, pero era optativo para los analfabetas, ¿sí? Es decir, era obligatorio y universal, secreto, en 1965 para todos los ciudadanos mayores de 18 años,
pero era optativo únicamente para aquellos que eran analfabetas. Y el sistema vigente, tal como lo conocemos, conocido el derecho al voto como un deber, como un derecho también político inherente a cada ciudadano, como un voto universal, secreto, indelegable, único, es hasta 1985 con la constitución política que actualmente rige a Guatemala. Eso es en cuanto al voto, ¿sí? Para hacer un poco antecedentes respecto a este derecho y deber político. Dentro del sistema político electoral, ¿sí?, debemos de contemplar que existen distintos tipos o sistemas electorales. ¿Qué es un sistema o un tipo electoral? Un sistema electoral es el método que permite convertir los votos de los electores en cargos de elección popular. Es decir, un sistema electoral es aquel método que se utiliza para convertir los votos de la gente en un cargo. Es decir, ¿cómo voy a medir yo los votos y cómo los voy a contabilizar para saber que a esta persona eligieron como presidente? ¿Cómo voy a contabilizar los votos y cómo los voy a calificar para saber que a estas personas eligieron como diputados? Eso es un sistema electoral, el método que permite convertir los votos de los electores en cargos de elección popular. Y dentro de los sistemas electorales tenemos el sistema mayoritario, ¿sí?, y el sistema de la representación proporcional. ¿Cuáles son los sistemas electorales? Sistema mayoritario y sistema de la representación proporcional. Y pues existe también una mezcla de ambos, o un sistema mixto, ¿verdad? El sistema mayoritario establece que gana el candidato que tenga más votos, ya sea por mayoría relativa o por mayoría absoluta, ¿sí? Pero con cualquiera de que sea la fórmula, lo que pretende o lo que permite es evidenciar o premiar a aquellos partidos políticos que tienen más fortalezas o son más fuertes, y de cierta manera pues castiga a aquellos partidos políticos que son más débiles, ¿verdad? Entonces el sistema mayoritario es aquel que permite que el candidato que obtiene más votos es el que se va a hacer acreedor al cargo público de elección popular. Así de simple. Y puede ser por mayoría relativa o mayoría absoluta. Mayoría absoluta se refiere a que tiene que ser la mitad más uno, la mitad de los votos más uno. Y mayoría relativa es aquella que simplemente es el que tiene más votos de los dos. En Guatemala, ¿sí?, en Guatemala se adopta el sistema mayoritario para las elecciones de presidente, vicepresidente de la República y los alcaldes y síndicos, ¿sí? Elecciones municipales de alcaldes y síndicos. Así es como se elige en Guatemala estos cargos públicos, por el sistema mayoritario, ¿verdad? Por el sistema mayoritario. Si nosotros recordamos o traemos a la mente cómo han sido los procesos electorales en Guatemala, recordamos que así es. Y si nos damos cuenta, para el tema de elecciones de presidente y vicepresidente, utilizamos el sistema mayoritario, pero utilizamos una mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la primera vuelta ninguno de los partidos políticos obtiene la mitad más uno de los votos, vamos a una segunda vuelta, en donde ya sería por mayoría relativa, ¿verdad?, quien obtenga más votos. Y una segunda vuelta, o lo que se le llama también balotaje, ¿verdad? Entonces, en Guatemala se adopta este sistema mayoritario para la elección de presidente, vicepresidente y las elecciones municipales de alcalde y síndicos, ¿verdad? Se adopta este sistema. Esto está regulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos en los artículos 201 y 202. El artículo 201 indica de la mayoría absoluta. Este sistema aplicable tan solo a las elecciones de presidente, vicepresidente de la República, consiste en que la planilla triunfadora deberá obtener por lo menos
la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Si en la primera elección ninguna de las planillas obtuviera tal mayoría, deberá llevarse a cabo la segunda elección. Artículo 202, mayoría relativa. Con el sistema de mayoría relativa aplicable a las elecciones municipales de alcaldes y síndicos, obtendrá la elección en su totalidad la planilla que haya alcanzado el mayor número de votos válidos. Entonces, si se dan cuenta, el sistema de mayorías contempla estos dos tipos de mayorías, mayoría absoluta y mayoría relativa. Y en Guatemala tenemos el ejemplo de ambas, ¿verdad? En la mayoría absoluta gana el partido político o el candidato, más bien dicho, que obtenga la mitad más uno de los votos de los electores. Y si no, pasa a una segunda vuelta o un balotaje. Y es aplicable para presidente y vicepresidente. Y mayoría relativa es aplicable para las elecciones municipales de alcalde y síndicos, en donde gana quien simplemente obtenga la mayoría de votos. Entonces tenemos por un lado el sistema de mayorías, que contempla mayoría absoluta y mayoría relativa. Por otro lado tenemos el sistema de representación proporcional, que es un poco complejo, ¿sí? Es un poco complejo y existen muchas maneras de hacerlo, pero yo voy a tratar de explicárselos de la manera más sencilla posible. El sistema de representación proporcional lo que pretende es establecer una relación de proporcionalidad entre los votos y los escaños o los puestos, ¿sí? O las curules que se van a ocupar. Es decir, una igualdad permite establecer una igualdad de todo voto. Quiere decir que todos los votos son válidos, ¿verdad? Todos los votos son válidos. Aquí básicamente, para explicarlo de una manera muy sencilla, y quizá me detengo un poco en esto porque, como les digo, es un sistema bien complejo que puede comprender varios métodos, el método de Hund, el Hare, el Niemeyer, pero que básicamente se refiere a que el número de votos se va a dividir por la cantidad de escaños o de puestos que se tengan, por decirles algo. El número total de votantes de votos son 100, ¿sí? Y tenemos únicamente 20 puestos para ocupar. Supongamos que así fuera, de diputados. 20 puestos para ocupar. Entonces quiere decir que por cada 5 votos se va a ocupar un puesto, ¿sí? Por cada 5 votos se va a ocupar un puesto. Sí, estoy bien. Por cada 5 votos se ocuparía un puesto. Eso quiere decir que de los 100 votos tienen que salir los 20 escaños. Entonces, por decirles, un partido político X alcanza únicamente 15 votos, únicamente tiene derecho a 3 escaños. Otro partido político alcanza únicamente 10 votos, tiene derecho únicamente a 2 escaños, perdón. Y todos los demás partidos políticos tienen como promedio 5 votos cada uno. Entonces así se va repartiendo. Obviamente aquí entra el tema de los residuos. Si un partido tiene 7 votos, otro tiene 3, ¿qué es lo que pasa ahí? Y eso es otro tema más profundo que tendríamos que entrar a validar y a entender alguno de estos métodos que les mencioné, el de Hunt, el Hare, el Niemeyer, y así hay un montón de métodos. Pero la idea principal es esa, que lo que se trata de hacer es encontrar una proporción entre la cantidad de votos y el número de plazas o escaños que se tienen. Ese es el sistema de representación proporcional, ¿sí? Como repito el ejemplo, supongamos que tenemos 100 votos válidos,
y únicamente tenemos 20 puestos para diputados, dividimos esos 100 dentro de 20, son 5. Quiere decir que por cada 5 votos es que se ocupa un escaño. Si un partido obtiene 20 votos, va a tener 4 escaños. Si uno tiene 15 votos, va a tener 3 escaños. Si uno tiene 10, va a tener 2. Y si alguien solo tiene 5, únicamente va a poder alcanzar un escaño. Y si solamente tiene 3 votos, pues no va a poder alcanzar ningún escaño. Así funciona básicamente este sistema. Esto lo que permite es una garantía de que puede haber una representación de la minoría. Eso quiere decir que mi voto vale, porque aunque yo no alcanzara la totalidad de votos, pero con 5 votos que mi partido obtenga, yo tengo un escaño y hay una representación de esa minoría que votó por ellos. La ley electoral y de partidos políticos contempla que en Guatemala el sistema de representación proporcional es el que se va a utilizar para el tema de los diputados, ¿verdad? Entonces en Guatemala utilizamos los dos sistemas, el sistema de mayorías y el sistema de representación proporcional. El artículo 203 de la ley electoral y de partidos políticos establece: las elecciones de diputados por lista nacional, planilla distrital, diputados al Parlamento Centroamericano, así como los concejales para las corporaciones municipales, se llevarán a cabo por el método de representación de minorías. Dice, bajo este sistema, los resultados electorales se consignarán en pliego que contendrá un renglón por cada planilla participante y varias columnas. La primera columna se anotará cada planilla el número de votos válidos que obtuvo. En la segunda ese mismo número dividido entre 2, en la tercera dividido entre 3 y así sucesivamente conforme sea necesario para los efectos de la adjudicación, es decir, así sucesivamente hasta el número de escaños que podría tener. De estas cantidades de mayor y menor se escogerán las que corresponden a igual número de cargos de elección. La menor de estas cantidades será la cifra repartidora, obteniendo cada planilla el número de cantidades electos que resulten de dividir los votos que obtuvo entre la cifra repartidora. Digamos que la cifra repartidora va a ser ese número 5 que yo les di en el ejemplo de los 100 votos válidos, ¿verdad? Esa va a ser la cifra repartidora. Obviamente aquí utilizan un sistema más complejo por el tema de los residuos que les comentaba. Esto quiere decir que en Guatemala tenemos un sistema mixto, ¿sí? O existen los sistemas mixtos como tales, que son los que adoptan el sistema de mayorías para un tipo de elección o de cargos de elección popular y otro, el sistema de representación proporcional para otros cargos, que es el caso de Guatemala. Así, entonces, podemos afirmar que en el caso de Guatemala, el régimen electoral, político electoral, tiene un sistema electoral mixto, ¿verdad? Se adopta un sistema mayoritario para presidente, vicepresidente y elecciones municipales de alcalde y concejales, y se utiliza el de representación proporcional para la elección de diputados y concejales municipales, es acá, en el otro es para los síndicos, ¿verdad? Eso en cuanto a los sistemas electorales. Luego, dentro del régimen político electoral de Guatemala tenemos que hablar de las organizaciones políticas, ¿verdad? De la ley electoral y de partidos políticos. El artículo 223 de la Constitución establece: el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia, ¿sí? Es decir, la ley electoral y de partidos políticos. Una vez hecha la convocatoria de elecciones, queda prohibido al presidente de la República y funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y funcionarios municipales hacer propaganda respecto a las obras y actividades realizadas. Artículo constitucional, ¿verdad? ¿Qué es la ley electoral y de partidos políticos? Es una ley de carácter constitucional que
define fundamentalmente lo relativo a la ciudadanía, al voto, a las organizaciones políticas y lo relacionado con las autoridades y órganos electorales. Es lo mismo que el régimen político electoral de Guatemala, solo que aquí ya estamos hablando de la ley constitucional específica que regula todo esto. Y entonces la ley electoral y de partidos políticos comienza hablando lo relacionado con el voto, ¿sí? Entonces tenemos que definir qué es el voto. El voto es un derecho y deber cívico inherente a la ciudadanía, que tiene como característica principal el ser universal, secreto, único, personal e indelegable o no delegable. Entonces, ¿qué es el voto? El voto es un derecho y un deber cívico inherente a los ciudadanos, que tiene como característica ser universal, secreto, único, personal y no delegable. ¿Sí? 5 características. ¿A qué se refiere con ser universal? Se refiere a que todos los que reúnen las condiciones de ciudadanos tienen el derecho y el deber de ejercer el voto, sin tomar en cuenta ninguna condición económica, social, intelectual o personal. ¿Y esto por qué lo comprendemos bien? Porque ya vimos los antecedentes, ¿verdad? En el que podía votar el que era alfabeta, podía votar el que tenía un título, podía votar el que tenía ciertas posesiones, podía votar únicamente el que tenía una posición social o un cargo público. Entonces, el voto, así lo define la ley electoral y de partidos políticos, se define con estas características, que es universal, porque significa que todos los que reúnen la calidad de ciudadano lo pueden ejercer sin atender ningún aspecto económico, social, intelectual o personal. Y esto, por decirlo así, es la culminación de la libertad política, ¿sí? Es decir, ahí se abre totalmente la libertad política. Eso en cuanto a la característica de universal. Dice, segunda característica, el voto es único. Implica que un ciudadano representa únicamente un voto, ¿verdad? Es decir, se parte de que un ciudadano vale únicamente un voto. Eso quiere decir que todas las personas que componen el cuerpo electoral tienen el mismo peso como votantes, ¿sí? Es decir, es único porque una persona únicamente representa un voto. Luego, es secreto. Se refiere a que nadie, absolutamente nadie, está obligado a revelar su elección y los lugares donde se debe elegir deben garantizar el secreto del sufragio, ¿sí? Entonces, la característica de secreto es porque yo no tengo la obligación de revelarle a nadie, pero ni a su familia, ni a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a absolutamente a nadie, cuál fue mi elección o por quién voté yo, ¿verdad? Y la otra característica es que es personal e indelegable, que van unidas, ¿verdad? Es personal porque en primer lugar el voto es único y una persona representa un voto. Y no es delegable y es personal porque yo no le puedo pedir a alguien más que vote por mí. ¿Por qué? Porque también es secreto, yo no le puedo decir a nadie cuál es mi elección. Entonces por eso es delegable. Luego, la ley electoral y de partidos políticos, dijimos que establece todo lo relativo a la ciudadanía y el voto. Aquí ya vimos lo relativo al voto. Establece todo lo relacionado a las organizaciones políticas, que entre las organizaciones políticas encontramos los partidos políticos, comités para la constitución de los partidos políticos, comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos, ¿verdad? Esto lo encontramos en el artículo 16, ¿sí? Artículo 16 de la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, ¿cuáles son las organizaciones políticas? Partidos políticos, comités para la constitución de los partidos políticos, comités cívicos electorales, asociaciones con fines políticos. Y la propia ley electoral y de partidos políticos establece ciertas definiciones para cada cosa. Por ejemplo, con los partidos políticos establece la ley: los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos en el registro de ciudadanos son instituciones de derecho público con personalidad jurídica
y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la ley, y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado, ¿sí? Son las únicas organizaciones que pueden presentar candidatos para presidente, vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República, Parlamento Centroamericano. Y también, porque también lo pueden hacer otros tipos de organizaciones, pueden presentar candidatos a alcaldes y demás miembros del Consejo Municipal. Entonces, ¿qué es un partido político? Definámoslo. Un partido político es una asociación o un grupo de individuos que se organiza en torno de una ideología política común y de un proyecto político común, con un fin específico, ¿sí? Que por lo regular es llegar al poder, ¿sí? Para cumplir desde ahí su ideología, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un partido político? Nuevamente, es un grupo o asociación de individuos que se organizan en torno de una ideología política común y de un proyecto político con un fin específico que puede ser llegar al poder, ¿verdad? Luego tenemos los comités para la constitución de un partido político. Un comité para la constitución de un partido político es cualquier grupo que requiera más del 2% del número mínimo de ciudadanos que se requiere para la constitución de un partido político, que sepan leer y escribir. Podrá organizarse como comité para la constitución de un partido político, ¿sí? Entonces, ¿qué es un comité para la constitución de un partido político? Un comité para la constitución de un partido político no es más que una organización de personas que se forma o que se unen para establecer todo lo relativo y todos los pormenores de la formación de un partido político, es decir, como un comité previo a la formación del partido político. ¿Y cómo se puede formar o quiénes los pueden conformar? Cualquier grupo de personas que reúna por lo menos el 2% del mínimo que se necesita para formar un partido político. Deben saber leer y escribir y podrán organizarse como comité para la constitución de un partido político este grupo de personas. Luego tenemos los comités cívicos electorales. Son organizaciones políticas de carácter temporal, ¿sí? De carácter temporal, que se constituyen para un evento electoral. Concluido el evento electoral, desaparece. Estos grupos pueden postular candidatos a cargo de elección popular para integrar corporaciones municipales, ¿sí? Los comités cívicos electorales. Es decir, no pueden postular candidatos para presidente y vicepresidente de la República, ni para diputados al Congreso de la República de Guatemala. Y por último tenemos las asociaciones con fines políticos. Son organizaciones de duración indefinida, no tienen capacidad para presentar candidatos de ningún tipo y sin ser partidos políticos o comités cívicos electorales, tienen como finalidad esencial el conocimiento, estudio y análisis de la problemática nacional, ¿sí? Entonces, tenemos dentro de las organizaciones políticas, partidos políticos, que dijimos un grupo de personas que se reúnen con una misma ideología y con un mismo fin, que por lo regular es llegar al poder. Tenemos los comités para la constitución de partidos políticos, que son comités previos que se establecen para determinar todos los pormenores de la creación de un partido político y que se constituyen con por lo menos el 2% de lo que se necesita para constituir un partido político, y tienen que ser personas que sepan leer y escribir. Tenemos los comités cívicos electorales, que son organizaciones políticas temporales, ¿sí? Que se constituyen para un evento electoral específico, es decir, para las elecciones 2019, y que pueden proponer candidatos únicamente para las corporaciones municipales, no así para presidente y vicepresidente. Y luego tenemos las asociaciones con fines políticos, son organizaciones de duración indefinida, ¿sí? No pueden presentar candidatos a ningún cargo de elección popular y tienen como finalidad conocer, estudiar y analizar la problemática nacional, ¿sí? Entonces veamos, llevamos dentro del régimen político electoral los sistemas electorales, ¿sí? Mayoritario y de representación proporcional. Tenemos la ley electoral y de partidos políticos como tal,
que tiene su base en un artículo constitucional que leímos, y dentro de la ley electoral y de partidos políticos vimos ya el tema del voto, sus características, las organizaciones políticas, partidos políticos, comités para la constitución de partidos políticos, comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos. Luego, la ley electoral y de partidos políticos también contempla las autoridades y órganos dentro del sistema electoral. ¿Cuáles son estas autoridades? El Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos, las juntas electorales departamentales y municipales. ¿Qué es el Tribunal Supremo Electoral? Es la máxima autoridad en materia electoral, es independiente y no está supeditado a ningún organismo del Estado, ¿sí? Entonces, el Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en materia electoral, es independiente y no está supeditado a ningún órgano del Estado. ¿Cómo está integrado? Por 5 magistrados titulares y 5 suplentes, electos por el Congreso de la República de Guatemala, de una nómina presentada por una comisión de postulación, conformada por 20 candidatos, según la última reforma, ¿sí? Para un periodo de 6 años, ¿verdad? De 6 años. Luego tenemos el Registro de Ciudadanos, que el Registro de Ciudadanos es una dependencia del Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral. ¿Qué hace el Registro de Ciudadanos? Fiscaliza las operaciones de registro de ciudadanos, partidos políticos, comités cívicos electorales, asociaciones con fines políticos, ¿sí? Y mantiene y depura el padrón electoral. Entonces, prácticamente el Registro de Ciudadanos lo que hace es llevar el control de todo el registro de aquellos que ya tienen la calidad de ciudadanos, y con eso conforma el patrón. Y en segundo lugar, llevar el registro de los partidos, de las organizaciones políticas, partidos políticos, comités para la constitución de partidos políticos, comités cívicos electorales y asociaciones con fines políticos. Luego tenemos las juntas electorales departamentales y municipales, que son instituciones, estas sí son de carácter temporal. Dentro de los órganos electorales tenemos estas que son de carácter temporal, los otros son de carácter definitivo, ¿sí? Estas juntas electorales departamentales y municipales se encargan de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en los respectivos departamentos y municipios, las juntas electorales municipales y departamentales. Es decir, ellos no reciben los votos, no son quienes nosotros vemos en las mesas de votaciones que están recibiendo los votos, sino que las juntas electorales, dice, preparan, desarrollan y vigilan el proceso electoral en sus respectivos departamentos y municipios. Y por otro lado tenemos ahí sí las juntas receptoras de votos, que son también órganos de carácter temporal y tienen a su cargo y son responsables de la recepción, escrutinio y cómputo de los votos que les corresponde recibir dentro del proceso electoral. Entonces tenemos autoridades y órganos electorales, máxima autoridad Tribunal Supremo Electoral, luego tenemos el Registro de Ciudadanos, las juntas electorales departamentales y municipales y las juntas receptoras de votos. Y esto sería prácticamente lo relacionado al régimen político electoral de Guatemala, que como vimos, conformado por los sistemas electorales, lo que la Constitución establece respecto a la ley electoral y de partidos políticos, y ya dentro de la ley electoral y de partidos políticos lo relacionado al voto, las organizaciones políticas, las autoridades y órganos electorales. Y eso sería entonces el régimen político electoral de Guatemala. Muy bien. En otro tema, siempre dentro de la estructura del Estado de Guatemala, estructura de organización y Estado y organización del Estado de Guatemala, vimos ya el régimen político electoral. Dentro de la estructura y la organización del Estado de Guatemala también tenemos aquellos órganos extrapoder. Se recuerdan que los mencionamos cuando hablamos del poder público. Dentro de estos órganos extrapoder está la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver así a grandes rasgos lo relacionado a este órgano.
¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? Es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. ¿Sí? Es la defensa del orden constitucional. La propia Corte de Constitucionalidad ha definido ese orden constitucional de la siguiente forma. Dice, este consiste en la atribución de competencias a los diferentes órganos del Estado, las que deben cumplirse de forma conforme a la normativa suprema del país. Entonces, el orden constitucional se refiere a eso, a que cada órgano del Estado cumpla sus funciones de conformidad con la normativa guatemalteca. Entonces, ¿qué es la Corte de Constitucionalidad? Es un tribunal permanente de jurisdicción privativa que tiene como función principal la defensa del orden constitucional. ¿Qué se requiere para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad? El artículo 270 de la Constitución Política lo establece. Ser guatemalteco de origen, abogado colegiado, de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. ¿Cómo se integra la Corte de Constitucionalidad? Por 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Así lo establece el artículo 269 de la Constitución. ¿Y quiénes los designan? Las siguientes entidades nominadoras. Un magistrado por la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República de Guatemala, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Magistrados. ¿Sí? Y obviamente con sus respectivos suplentes. Los suplentes llegan a actuar o integrar la Corte de Constitucionalidad en los casos en los que se requiere que sea integrada por 7 magistrados. Vamos a ver por ahí alguno de ellos. Son electos para un periodo de 5 años y la presidencia de la Corte, de conformidad con el artículo 271 de la Constitución Política, va a ser desempeñada por estos magistrados en orden rotativo por el periodo de 1 año, comenzando por el de mayor de edad y así siguiendo por el orden descendiente de edades. Es decir, el primer presidente de la Corte de Constitucionalidad en el periodo de 5 años va a ser el que tenga mayor edad y así sucesivamente para abajo. Las funciones. ¿Qué funciones tiene la Corte de Constitucionalidad? El artículo 272 de la Constitución Política y el artículo 163 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad establecen las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Pero podríamos decir que la Corte de Constitucionalidad tiene 2 tipos de funciones. Una función reparadora, porque deja sin efectos leyes o disposiciones contrarias a la ley fundamental, ¿sí? Entonces repara, esa función reparadora. Y por otro lado tenemos una función preventiva, ya que realiza un análisis previo de futuros actos del poder público. ¿Cómo se ejerce esto? Pues por medio de opiniones consultivas, solicitadas por el Presidente de la República, Congreso, Corte Suprema de Justicia. Y también por dictámenes que está obligado a dar previo a la reforma de algunas leyes de carácter constitucional o de las leyes de carácter constitucional. Entonces tiene una función reparadora, ¿sí? Y tiene una función preventiva. De conformidad con el artículo 272 de la Constitución y el 163 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, podríamos decir que algunas de las principales funciones de la Corte de Constitucionalidad son conocer en única instancia las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Aquí se da un control concentrado de constitucionalidad. Entonces, la CC conoce todas las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, ¿sí? Para establecer si es inconstitucional o no. Luego, conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, las acciones de amparo interpuestas en contra de Congreso de la República de Guatemala, Corte Suprema de Justicia, Presidente y Vicepresidente de la República. Es decir, cualquier amparo interpuesto en contra de estos órganos o del Presidente y Vicepresidente de la República lo va a conocer como Tribunal Extraordinario
de amparo la Corte de Constitucionalidad, únicamente. Luego también conoce en apelación todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Pero si la apelación fuera interpuesta en contra de una resolución de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia, también lo conoce la Corte de Constitucionalidad, pero tiene que ampliarse la Corte de Constitucionalidad con 2 miembros más, es decir, lo conoce con 7 magistrados. Es uno de los casos que les decía en los que entran a actuar los magistrados suplentes, ¿verdad? Entonces, conocer en apelación todos los amparos interpuestos en contra de cualquiera de los tribunales de justicia, incluida la Corte Suprema de Justicia. Conocer en apelación también todas las impugnaciones en contra de leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, casación o en casos contemplados en la propia ley electoral, ¿verdad? En la ley de amparo, perdón. Luego, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquier organismo. En este caso, pues la Corte de Constitucionalidad ejerce una función preventiva porque pretende evitar, por medio de la revisión, que se incurra en algún tipo de ilegalidad o inconstitucionalidad al firmar Guatemala algún tratado o convenio, ¿verdad? Luego tenemos conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad, es decir, si algún tribunal tiene dudas sobre su competencia en materia constitucional, lo tiene que resolver la Corte de Constitucionalidad. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo, es decir, ellos emiten un boletín o gaceta donde ahí van compilando toda la jurisprudencia, ¿verdad? Y miren importante esta función de la Corte de Constitucionalidad. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. ¿Qué pasó con el decreto 15-2020 que acaba de entrar en vigencia ahorita en el mes de mayo y que fue vetado por el presidente de la República de Guatemala? Lo vetó porque a su criterio tenía inconstitucionalidades. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, o más bien lo que debió haber hecho el Congreso de la República de Guatemala, es remitir ese decreto a la Corte de Constitucionalidad para que emitiera su opinión respecto a la inconstitucionalidad o inconstitucionalidades que podía tener esa ley. Entonces vemos aquí un caso concreto, ¿verdad? Y por último, actuar, opinar y dictaminar o conocer asuntos de su competencia establecidos en la Constitución de la República de Guatemala. Esto le permite que inclusive de oficio la Corte de Constitucionalidad pueda emitir opiniones respecto a asuntos propios de la nación que puedan vulnerar normas constitucionales. De hecho, con base en esta facultad fue que para el autogolpe de Estado de Serrano Elías, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales las normas temporales de gobierno que emitió el presidente de la República en ese momento, Jorge Serrano Elías, ¿verdad? Y así fue como se recuperó el Estado constitucional de derecho, o se resguardó, más bien dicho, y se defendió el orden constitucional, con base en esta función de poder actuar, opinar, dictaminar en asuntos de su competencia, incluso de oficio. Eso sería básicamente lo relacionado a la Corte de Constitucionalidad como un tribunal permanente de jurisdicción privativa, ¿verdad? Encargado de velar y procurar el orden constitucional en Guatemala, ¿verdad? Siendo estas algunas de sus principales funciones. Ahora bien, dentro de la estructura y organización del Estado de Guatemala, además del régimen político electoral, lo referente a la Corte de Constitucionalidad que ya hablamos de sus funciones, tenemos también el régimen administrativo, es decir, la administración pública como tal, pero más bien el régimen administrativo para poder ejercer, para poder trabajar, ¿sí? de una manera eficiente y eficaz, divide al Estado y sobre todo al territorio de Guatemala como por partes, ¿verdad? Entonces, el régimen administrativo
es un conjunto de normas que regulan la organización territorial del Estado con fines de distribución de funciones, ¿sí? Entonces, el Estado de Guatemala se divide administrativamente, o para su administración, en departamentos, y los departamentos se dividen en municipios. Y además de eso tenemos también regiones, ¿verdad?, conformadas por varios departamentos. Un autor, Castillo González, dice: la organización administrativa responde a criterios de máxima descentralización, en la medida en la que distribuye el poder en sentido vertical, nación, departamentos, municipios; horizontal, legislativo, ejecutivo y judicial; y de administración pública. En tanto, lo público no se reduce a lo estatal, sino que reconoce la concurrencia de entes no estatales en la gestión del bien común. Entonces, la división administrativa del Estado de Guatemala es departamentos y municipios. ¿Qué es un departamento? Un departamento es cada una de las partes en que se divide el territorio del Estado de Guatemala para su administración, ¿sí? Entonces, ¿qué es el departamento? Es cada una de las partes en que se divide el Estado de Guatemala para su administración. Porque dijimos que el régimen administrativo era precisamente el conjunto de normas que regulan la organización territorial del Estado para distribuir las funciones, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Pues a través de los departamentos que constituyen una parte del territorio del Estado de Guatemala para su administración. También vemos ahí el aspecto de la región. ¿Qué es una región? La región es una delimitación territorial de uno o más departamentos, pero que ese uno o más departamentos reúnen similares condiciones geográficas, económicas, sociales, culturales incluso, con el objeto de ¿qué? De efectuar acciones de gobierno en las que, junto con la administración pública, participen sectores organizados de la población, ¿sí? Es decir, entonces una región es un conjunto o un espacio o delimitación territorial constituida por uno o más departamentos que tienen similares condiciones geográficas, económicas, sociales, culturales, ¿verdad? Con el objeto de que el gobierno, junto con organizaciones o sectores organizados de la población, realicen acciones para bien de esa región. El artículo 224 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece lo siguiente: división administrativa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Entonces aquí nos dice: la división administrativa será por departamentos y estos se dividirán en municipios, pero la administración será descentralizada y se van a establecer regiones, ¿sí?, con criterios económicos, sociales y culturales, constituidos por uno o más departamentos. Luego dice: sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Y otra parte importante de la administración o del régimen administrativo y de esa división territorial que tiene el Estado de Guatemala para su administración lo conforman el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Vean lo que dice el artículo 225 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para la organización y coordinación de la administración pública se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, coordinado por el Presidente de la República e integrado en la forma que la ley establezca. El Consejo tendrá a su cargo la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural, así como del ordenamiento territorial. Esto lo establece el artículo 225, como les dije. El artículo 226, entonces ahí ya viene una organización un poco más abajo o más delimitada,
el Consejo Regional de Desarrollo Urbano. Hablamos del Consejo Nacional, ahora hablamos del Consejo Regional. Las regiones que conforme a la ley se establezcan contarán con un Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, presidido por un representante del Presidente de la República. El otro es presidido por el Presidente de la República e integrado por los gobernadores de los departamentos que forman la región, por un representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos incluidos en la misma y por los representantes de las entidades públicas y privadas que la ley establezca. Los presidentes de estos consejos integran también el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Luego el artículo 227 de la Constitución nos habla de los gobernadores. El gobierno de los departamentos, es decir, el encargado del gobierno de los departamentos, estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República y deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado, gozará de las mismas inmunidades. Luego tenemos el Consejo Departamental. Entonces vean, vamos de Consejo Nacional, Consejo Regional y Consejo Departamental. En cada departamento, dice el artículo 228, habrá un consejo departamental que presidirá el gobernador. El departamental lo preside el gobernador. El regional lo preside un representante del presidente. Y el Consejo Nacional lo preside el presidente de la República de Guatemala. Entonces, estará integrado por los alcaldes de todos los municipios y representantes de los sectores públicos y privados organizados, con el fin de promover el desarrollo del departamento. Entonces, si se dan cuenta, el Consejo Departamental está integrado o presidido por el gobernador e integrado por todos los alcaldes municipales de cada municipio, ¿verdad? Y además de eso, representantes de los sectores público y privado de esos departamentos, es decir, si hay un gremio de agricultores, un gremio de ganaderos, un gremio de profesionales, etcétera, etcétera, pueden integrar esos consejos departamentales de desarrollo. Y los consejos regionales, presididos por un representante del presidente, van a estar ahí los gobernadores de los departamentos que estén incluidos en esa región, ¿sí? Y en el Consejo Nacional está el presidente y los representantes o presidentes de los consejos regionales, ¿verdad? De los consejos regionales de desarrollo urbano y rural. Hay una conformación más específica que ya se encuentra en la Ley de Desarrollo Urbano y Rural que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Veamos los gobernadores departamentales, porque se habla mucho de los gobernadores, son los encargados del gobierno departamental, pero ¿cuál es su función, verdad? En principio debemos decir que son electos o nombrados por el presidente de la República de Guatemala, propuestos por los representantes que no sean del Estado, ¿sí? Es decir, los representantes del sector público, del sector privado, que integran los consejos departamentales de desarrollo urbano y rural, y el presidente los nombra, ¿verdad? La función de los gobernadores es prácticamente coadyuvar en el gobierno del departamento y tomar políticas que ayuden al desarrollo de estos departamentos, ¿verdad? Obviamente aquí entra en función también los consejos de desarrollo urbano, ¿verdad? De cada departamento. La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002, establece, como les decía, el sistema de consejos de desarrollo, ¿verdad? Y tiene sus principios, y este sistema de consejos y desarrollos tiene como fin organizar y coordinar la administración pública. ¿Mediante qué? Mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes, programas presupuestarios e impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada. Es decir, ellos lo que hacen son planes de desarrollo para los departamentos o para la región o a nivel nacional, tanto presupuestarios como también políticas de desarrollo, ya sea para los ganaderos, para los agricultores, etcétera, etcétera. Y cuando alguna de estas propuestas se ve afectado el presupuesto, deben de presentarlo al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo presente al Congreso a ver si se puede incluir dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Estado.
El sistema de consejos de desarrollo está integrado por niveles, un poco como ya vimos, ¿verdad? En primer lugar está el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, el Consejo Departamental, que ya vimos cómo está integrado, el Consejo Municipal de Desarrollo y el Consejo Comunitario de Desarrollo, o los que conocemos como COCODES, ¿verdad? Ustedes los han escuchado. El Consejo Nacional de Desarrollo, pues ustedes pueden ver en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en los artículos 2, 3 y 4, 2, 3, 4 y 5 sobre todo, cómo están integrados los consejos de desarrollo nacional, regional, departamental, y precisamente del artículo 2 en adelante, como les digo, están esos niveles del sistema de consejos, ¿verdad? Y cómo está su integración. Por ejemplo, hablamos ya de los departamentales, de los regionales, de los nacionales. El Consejo Municipal, por ejemplo, está presidido o coordinado por el alcalde municipal, los síndicos y concejales, los representantes de los COCODES o de los consejos de desarrollo, hasta un número de 20, es decir, pueden ser hasta 20 representantes de los COCODES, representantes de las entidades públicas con presencia en la localidad y representantes de las organizaciones civiles que tengan presencia en la ciudad. Y por último, en la última línea de esta jerarquía o niveles que tienen los consejos, están los consejos comunitarios de desarrollo o COCODES. ¿Quiénes lo integran? La asamblea comunitaria, es decir, todos los residentes o pobladores de una región o una comunidad en específico. Y tienen un órgano de coordinación, ¿verdad? Esto pues lo tiene que reglamentar tiene que haber una reglamentación municipal para los COCODES, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, entonces, esa es la jerarquía o los niveles que se dan en el sistema de consejos de desarrollo. Consejo Nacional, Consejo Regional, Consejo Departamental, Consejo Municipal y Consejo Comunitario de Desarrollo. Como les digo, revisen ustedes de los artículos 2 al 9 más o menos, 9, 10 por ahí, cómo se integran estos consejos, porque son muchos integrantes, ¿verdad? Sobre todo de los consejos departamentales y los regionales, que además de los miembros que ya les indiqué, pues entran ahí secretarios de algunas secretarías de la presidencia, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por ejemplo, de las universidades privadas, y así tienen sus diferencias. Pero para que ustedes se hagan una idea, vayan a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002, en los primeros artículos ahí está la integración de estos consejos. Pero el sistema de consejos, como les dije, su función es organizar, coordinar la administración pública y formular planes de desarrollo, planes y programas presupuestarios, impulsar la coordinación interinstitucional que se da en los departamentos o regiones, entiéndase Policía Nacional Civil, MP, la PGM, PDH, la alcaldía, etcétera, etcétera, coordinar eso ahí, ¿verdad? Y también con instituciones públicas y privadas que puedan existir en esas circunscripciones. Por último, para la clase de hoy, porque todavía nos faltan algunas partes de la estructura del Estado de Guatemala, tenemos el régimen de control y fiscalización, ¿sí? Cuando hablamos de fiscalización, no hablamos del régimen fiscal, ¿verdad?, de los tributos, sino hablamos de un control y de una supervisión que se da a ciertos aspectos del Estado. Entonces, este régimen de control y fiscalización es ejercido por el Contralor General de Cuentas, ¿sí? O también se le llama auditor del Estado. Él es el encargado de dirigir la institución de la Contraloría General de Cuentas y audita los fondos públicos, ¿sí? Prácticamente su función es velar y auditar porque se le dé un buen uso a los recursos, investigar, detectar anomalías, casos de corrupción en el uso de los recursos públicos, ¿verdad? Y entonces dirige la Contraloría General de Cuentas, que es la entidad fiscalizadora superior en Guatemala.
¿Y qué es la Contraloría General de Cuentas? Es una entidad técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos de Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas, ¿sí? Repito, ¿qué es la Contraloría General de Cuentas? Es una entidad técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todos los intereses hacendarios de los organismos de Estado, de los municipios, de las entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas, ¿sí? Es decir, cualquier persona que recibe un sueldo del Estado, cualquier persona que recibe honorarios del Estado, cualquier persona que le es pagado un contrato por parte del Estado puede también ser fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas. Y en general todas las instituciones del Estado, organismos, órganos extrapoder, todas las instituciones del Estado pueden ser fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas. Como dijimos, los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación invierta o administre fondos públicos también puede ser fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas. Entonces, el jefe de la Contraloría, es decir, el Contralor General de Cuentas, va a ser electo por el Congreso de la República de Guatemala para un periodo de 4 años. Y dice la Constitución que en ningún caso podrá ser reelecto. Esto lo encontramos en el artículo 232 y 233 de la Constitución, ¿verdad? Y sobre esto, este tema de que no podrá ser reelecto, ha habido mucha discusión y hay mucha jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. La Contraloría General de Cuentas, o ese régimen fiscalizador de Guatemala, tiene una ley orgánica, es decir, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, decreto 31/2002, que establece que dentro de los deberes principales de la Contraloría General de Cuentas se encuentra el de velar por la probidad, transparencia y honestidad en la administración pública, así como también por la calidad del gasto público. ¿Esto qué quiere decir? Que la Contraloría General de Cuentas no solo va a ir a ver cómo se gastó el dinero o si se gastó en lo que se tenía que gastar, también va a velar por la probidad, la transparencia y honestidad en la administración pública. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier momento la Contraloría General de Cuentas puede llegar a cualquier entidad del Estado, de la administración pública, a ver si los trabajadores, por ejemplo, están respetando el horario de trabajo, están ingresando a la hora de trabajo, están cumpliendo con llegar a sus funciones, están cumpliendo las funciones para las que fueron asignados y por lo que se les está pagando. Pueden ver también si el presupuesto se utilizó de una manera adecuada, es decir, que en los procesos de licitación del Estado, por ejemplo, iban a comprar 500 computadoras y tuvieron diversas ofertas, ¿verdad? Pero resulta que la Junta de Licitación optó por otorgarle el contrato a las computadoras más caras y con menores características o de menor calidad. Entonces, ahí la Contraloría puede llegar a fiscalizar porque eso es la calidad del gasto público, ¿verdad? No se utilizó ni se optimizó de la mejor manera. Y finalmente, pues la Contraloría General de Cuentas tiene una estructura. ¿Cuál es esta estructura? La estructura o ese orden jerárquico que tiene la Contraloría es el Contralor General de Cuentas, el Subcontralor de Probidad, el Subcontralor de Calidad del Gasto Público y los directores de las demás áreas administrativas. Y tanto el Subcontralor como de Probidad como el Subcontralor de Gasto Público y los directores son nombrados por el Contralor General de Cuentas. Muy bien, vamos a ver por último, para el tema de hoy, todavía nos da un poco de tiempo, vamos a ver el régimen financiero del Estado de Guatemala. ¿En qué consiste el régimen financiero?
El Estado de Guatemala, ¿sí?, tiene una obligación establecida en la Constitución política de establecer o mantener una política económica dentro de la cual existe una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional. Es decir, que todos los gastos que realiza el Estado deberían ser cubiertos, o esa debería ser la congruencia, por la producción nacional, por lo que se produce, ¿sí?, en materia económica, ¿verdad? ¿Derivado de qué? De fondos privativos, de impuestos, arbitrios. Entonces, los organismos y las entidades descentralizadas son parte de un presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, que incluye la estimación de todos los ingresos que el Estado podría tener o va a obtener, y un detalle de los gastos o inversiones que se van a realizar por rubros, por ministerios, por entidades, por organismos, por todos los entes que conforman toda esta estructura del Estado que estamos viendo y el poder público, ¿verdad? Entonces, la unidad del presupuesto es obligatoria, es decir, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado es uno, ¿sí? Y su estructura tiene que ser programática. Entonces, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado es uno. Ahí se establecen la estimación de ingresos que va a obtener el Estado, así como el detalle de gastos e inversiones que va a realizar. Al tener una unidad de presupuesto, es decir, es un solo presupuesto, su estructura se tiene que programar, es decir, programar para qué fechas es que se va a utilizar cada rubro o cada parte del presupuesto y a quién se le va a asignar. Aunado a ello, todas las entidades descentralizadas y autónomas pueden tener presupuestos, tienen su propio presupuesto y tienen sus fondos privativos, ¿verdad? Sus presupuestos se van a enviar obligatoriamente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República de Guatemala para integrarlos al presupuesto nacional, porque acuérdense que tiene que ser un solo presupuesto. Y además, pues están sujetos a controles y fiscalizaciones de los órganos correspondientes del Estado, ¿verdad? El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y su ejecución son documentos públicos, ¿sí? Su ejecución analítica, es decir, en qué se gastó cada cosita. Son documentos públicos que ustedes pueden obtener en cualquier entidad pública de la República, del Estado de Guatemala. Ustedes se meten a la página del organismo judicial, del Ministerio Público, del Ejecutivo, del Congreso, de cualquier entidad pública, y tiene que tener un apartado de información pública en donde aparece la ejecución del presupuesto, cómo lo han ejecutado, en qué lo han ejecutado, etcétera, etcétera. La ley orgánica del presupuesto, ¿sí?, que es la ley que regula precisamente el tema del presupuesto, va a regular la formulación y ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y las normas que conforme a la Constitución se somete su discusión y aprobación, ¿verdad? Únicamente el Congreso de la República de Guatemala tiene la facultad para decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios, contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado, y obviamente esto de acuerdo a un principio de equidad y justicia tributaria. Esto quiere decir que no se puede dar la doble tributación. Yo no puedo pagar doble impuesto por un mismo hecho generador, ¿verdad? Asimismo, la norma constitucional, el artículo 239 de la Constitución, que habla sobre eso, sobre esta doble tributación, ¿verdad? Que no se puede dar una doble tributación. Vamos a ver. Toda ley que implique inversiones y gastos al Estado tiene que indicar la fuente de donde se van a tomar estos ingresos. Es decir, el organismo judicial quiere invertir en X o Y cosa, tiene que someterlo y tiene que indicar cuál va a ser la fuente de ese ingreso. Por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, el Ejecutivo presentó planes de ejecución de presupuesto por el tema de la calamidad pública, pero tenía que indicar de dónde se iban a tomar esos fondos, ¿verdad? Y entonces, ya en sí, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado
¿Cómo funciona esto? El presidente de la República de Guatemala presenta anualmente al Congreso de la República de Guatemala la rendición de cuentas y también el proyecto de presupuesto. Pero al presentar la rendición de cuentas, el ministerio formula la liquidación del presupuesto. En este caso, Ministerio de Finanzas Públicas, puede entrar algún otro ministerio que tuviera alguna relación. Lo somete a conocimiento de la Contraloría emite un dictamen y luego lo remite al Congreso para que lo apruebe, ¿verdad? Para que lo apruebe. Y el sistema tributario, pues como ya dijimos, debe estar estructurado conforme a este principio de no establecer, impuestos confiscatorios, es decir, va conforme a la capacidad de pago, ¿verdad? Y además de eso, que no se establezcan tributos o impuestos que conlleven a una doble tributación. Entonces, ¿quién interviene dentro de este régimen financiero? Pues podría ser el Ministerio de Finanzas Públicas, también tiene en parte cierta actuación la Superintendencia de Administración Tributaria, encargada de recaudar dinero para el fisco, ¿verdad? Pero obviamente el presupuesto como tal es aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, es formulado por el Presidente de la República, por el Ejecutivo, ¿verdad? Y es aprobado finalmente, como les digo, por el Congreso de la República de Guatemala. Bien, estos temas son en sí muy generales, muy genéricos, porque en su momento, en el desarrollo de la carrera, ustedes van a ver específicamente cada uno de ellos. Entonces, los vemos de manera así muy genérica para poder comprender cuál es la estructura político y social del Estado de Guatemala. Entonces, ya el día de hoy pudimos ver el régimen político electoral dentro de la estructura de organización del Estado de Guatemala, el régimen administrativo, el régimen de control y fiscalización, el régimen financiero, y vimos también lo relacionado con la Corte de Constitucionalidad. La próxima clase, ya para terminar el contenido del curso, estaríamos viendo el régimen militar, lo relacionado con el Ministerio Público, que es un tema bien interesante, Procurador General de la Nación, Procurador de los Derechos Humanos, y terminamos con el régimen municipal, cómo es que se organiza el régimen municipal. Entonces, queridos jóvenes, esperamos que este tema les ayude, que ustedes puedan profundizar en él, en la Constitución, en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en la Ley Orgánica del Presupuesto. Si ustedes tienen dudas, me las pueden mandar por correo o el día de la siguiente sesión, me pueden formular las dudas que ustedes tengan. Vamos a abrir un foro también en la plataforma a partir de esta semana para que se vayan esclareciendo dudas respecto a los contenidos que hemos visto, el poder público y la estructura y organización del Estado de Guatemala, hasta lo que vamos a ver la otra semana, para ya completar el contenido del examen final y que ustedes puedan tener claros todos los contenidos. Entonces, queridos jóvenes, ánimo, sigan adelante, a cuidarse, a usar la mascarilla, a tomar las medidas que sean necesarias, no salir de casa si no es necesario, ¿verdad? Y a ponerle ganas en esta última etapa de este ciclo, de este semestre. Miren, échenle ganas y aprovechen la modalidad que estamos teniendo de los exámenes, pongan empeño en los trabajos que se ponen como parte del examen, porque muchos ahí fue donde fallaron en el segundo parcial. Entonces pongan empeño en ese trabajo académico que se les está dejando, ¿verdad? Que se les da el suficiente tiempo para hacerlo y tienen ustedes todos los recursos para desarrollarlos bien. Así que, queridos jóvenes, que Dios los bendiga, tengan ustedes un feliz fin de semana y una bendecida semana, y nos vemos en la próxima clase.